Hola, ¿cómo están? La gran noticia de hoy es que el dictador venezolano Maduro está tan asustado que está viviendo todo el tiempo en cuevas, en pasillos subterráneos, en túneles, en un inmenso búnker que se mandó a construir, diseñado especialmente para él y su familia, en el aeropuerto de Maiquetía, nada menos. Hasta hoy se pensaba que Maduro dormía y despachaba estas últimas semanas en alguno de los muchos búnkers de Fuerte Tiuna, que es como una ciudadela militar en Caracas. Pues no. Maduro cree que si duerme en los búnkers de Fuerte Tiuna, sería más vulnerable. Los cubanos lo persuadieron tiempo atrás de construir su propio búnker en lo que era la rampa presidencial número 4 del aeropuerto de Maiquetía. Una rampa que, como ustedes recordarán, se ha usado mucho para cargar de cocaína a los aviones del Cartel de los Soles venezolano. Una rampa que, por ejemplo, usaban para cargar de cocaína a sus aviones los dos sobrinos, los narcosobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Hoy un agente de inteligencia de Estados Unidos, que fue más o menos cercano a Trump en su primer gobierno, y trabajó en el Departamento de Estado y trabajó en operaciones de inteligencia para desactivar a grupos terroristas en todo el mundo. Un señor de nombre Marshall Billingsler ha revelado, es una gran primicia, y algunos aguerridos periodistas venezolanos la han recogido, que el búnker de Maduro y su familia está en el aeropuerto mismo de Maiquetía. Es un búnker inmenso, tiene 40 metros de profundidad, tiene 5 pisos, o sea, es como un edificio de 5 pisos, pero hacia abajo. Y tiene todo lo que uno podría imaginarse, ¿no? Para eventualmente sobrevivir a un bombardeo de Estados Unidos. Tiene, por supuesto, dormitorios, baños, aposentos, salones de recreo, sala de cine, gimnasia, eh, eh, y también, claro, salones de los cuales el dictador Maduro despacha. Recibe a sus apandillados, conspira con ellos, sudan todos, tiemblan todos y temen todos lo peor. Este es entonces el búnker de Maduro que ha revelado Marshall Billingsler. Al lado mismo del búnker y con un túnel que hace la conexión subterránea está o están los aviones, ¿no? Que son por lo menos 3. Entonces Maduro se siente más cómodo y más seguro durmiendo en ese búnker suyo en Maiquetía porque tiene al avión al lado. Entonces él cree, si empiezan a disparar misiles, los buques de guerra de Estados Unidos, empiezan a bombardear instalaciones del Cartel de los Soles, al tener a mi avión o a mis aviones aquí al lado puedo escapar rápidamente, ¿no? Supongo que ese es el razonamiento del dictador. En este búnker en Maiquetía, según este agente de inteligencia, no duermen Cabello ni Padrino, pero sí visitan ahí a Maduro para tener reuniones de trabajo. No sé cuán conectado está desde el punto de vista tecnológico, pero me imagino que tienen ahí una buena conexión de internet y que tienen, por supuesto, salas de televisión para monitorear lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Es como una residencia presidencial hecha para ampones, para criminales, o sea, bajo tierra. Es una suerte de
Maiquetía subterránea. Maiquetía, el aeropuerto, pero todo pasa por abajo, ¿no? Todo ocurre abajo y no se ve desde afuera o desde arriba. Desde arriba es que se han tomado las fotos de este inmenso búnker de 40 metros de profundidad. Por supuesto, los gringos saben muy bien dónde está durmiendo Maduro, dónde duerme el Cabello, dónde duerme el Padrino, y saben cuando Maduro se levanta y va al baño. O sea, lo tienen así de vigilado. ¿Podría Estados Unidos bombardear ese búnker de Maduro en el aeropuerto de Maiquetía, en el antiguo hangar o en la antigua rampa presidencial número 4? Claro que podría. Pero si la intención es dar con Maduro, eliminarlo, tendría que usar esas bombas de penetración profunda y masiva que, por ejemplo, usó en Irán para destruir los búnkers nucleares, ¿no? Las plantas nucleares subterráneas. Esta es la gran noticia del día, que Maduro está tan aterrado, tan tembloroso, tan acobardado, que duerme casi al pie de su avión. Y abajo, escondido, porque sabe que está en el ojo, que está en la mira, y que los gringos están calculando cómo dar con él, ¿no? Voy a estar atento a las informaciones de este agente de inteligencia, Marshall Billingsler. Entre tanto, ha llegado a Venezuela un avión más con deportados de este país. Ha llegado a Caracas un avión, me parece, de Conviasa, con 300 venezolanos deportados, de los cuales 230 eran hombres. Supongo que no eran criminales del Tren de Aragua, eran simplemente inmigrantes indocumentados aquí, y había bastantes niños también en el vuelo. A propósito de vuelos, también leo que el aterrado, tembloroso ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que no duerme en el búnker de alto lujo de Maduro, no es bienvenido para dormir ahí, y que está flaco, magro y cadavérico, Maduro, digo, Padrino, ha denunciado al mundo, este Padrino, que aviones de Estados Unidos hacen vuelos amenazadores. Se siente perseguido dentro del espacio aéreo venezolano, surcando por los cielos venezolanos, que se meten a Venezuela un ratito y luego se van, que esas maniobras son provocadoras, o de vigilancia, de espionaje. Probablemente Padrino miente, ¿no? Debe de estar más asustado que Maduro todavía, quizá porque su búnker no es tan profundo como el de Maduro, ¿no? Así que tal vez una bomba convencional, si cae en Fuerte Tiuna, acaba con Padrino. Pero él denuncia estos vuelos amenazadores. ¿Estarán ocurriendo de verdad? No lo sé, pero espero que sí. Espero que sí. Luego se ha confirmado por parte de Estados Unidos, y yo no tengo por qué creerle a la Cancillería venezolana, que el destructor USS Durham sí que interceptó e intervino a un buque de bandera venezolana en los últimos días, sospechando que ese buque llevaba drogas, pero no las llevaba, era un buque atunero. Lo que han dicho los americanos es que eso no ocurrió en mares, en aguas territoriales venezolanas, sino en aguas internacionales. O sea que, por supuesto, en ese punto la dictadura de Maduro ha mentido. Y por último, he leído con bastante sorpresa en El País de España y en otros diarios serios que el gobernador de Utah, ustedes saben, es un estado muy conservador, ¿no? Siempre vota republicano. Y el gobernador, por supuesto, republicano, se llama Spencer Cox, ha revelado que el muchacho que mató a Kirk, a Charlie Kirk, se supone que, en rigor debo decir, el sospechoso de haber matado a Charlie Kirk, y no debería decir el asesino de Charlie Kirk. Pero si él ha confesado que lo mató,
puedo decir el asesino de Charlie Kirk, este joven de 22 años llamado Tyler Robinson, tenía o tiene todavía una pareja y vivía con esa pareja. Y esa pareja, ha dicho el gobernador republicano de Utah, es transexual. Ha dicho Spencer Cox que Tyler vivía con una transexual que está haciendo la transición de hombre a mujer. Al parecer no ha terminado de hacer la transición. Y si es verdad lo que ha dicho el gobernador republicano de Utah, aparentemente esta chica transexual, pareja de Tyler, está por supuesto destruida, devastada. No sabía que Tyler quería matar a Kirk y se ha enterado de todo ello ya tarde, demasiado tarde para disuadirlo, ¿no? Pero aquí hay que detenerse un momento, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. No me parece bien que estén culpando a la izquierda radical del crimen de Kirk, porque yo creo que Tyler ni siquiera era de izquierda radical. ¿Qué era Tyler? Era un loco, un loco pistolero, pues su papá lo educó en el uso de las armas de fuego, un adicto a los videojuegos que quizá estimulan esa pulsión de matar, de disparar, de dar de baja al enemigo que se mueve en la pantalla, no sé, yo no soy un adicto a los videojuegos, un estudiante brillante con una beca completa que sacaba las mejores calificaciones. Es decir, es un individuo, ese individuo enloquecido, envenenado por el odio, que mató a Kirk, no representa a la izquierda, ni a la izquierda moderada, ni a la izquierda radical, ni al Partido Demócrata. Se representa a sí mismo, y punto. No me parece justo, es como decir, el afroamericano que mató a Irina, la ucraniana, en un tren de Charlotte, también representa a la izquierda radical, no representa ni a la izquierda ni a la derecha, es un loco con un cuchillo, ¿no? ¿Qué revela esto? Bueno, que hay un montón de locos peligrosos en este país, eso sí, hay un montón de locos que tienen rifles, fusiles, ametralladoras, pistolas, cuchillos, qué sé yo, ¿no? Hay un montón de locos. Pero no me parece justo culpar a un partido, ¿no? Ni a la izquierda ni a la derecha, no tiene sentido eso, no tiene sentido. Es como decir que el muchachito que le disparó a Trump y que le rasguñó la oreja era un sicario de la izquierda de Estados Unidos. No, no. Y actuaba para favorecer a Biden o a Kamala. No, era un loco, era simplemente un loco. Y tratar racionalmente de entender a estos locos es una empresa bastante ardua, ¿no? Bastante ardua, porque son locos que quieren figuración, notoriedad, que quieren darle un sentido absurdo, trágico a su vida, ¿no? Son locos exhibicionistas, son locos narcisistas, son locos que quieren un momento, uno solo, breve, fugaz, de grandeza, y son locos profundamente estúpidos y autodestructivos, ¿no? Porque en un momento de miseria moral, voy a matar a mi adversario, destruyen por completo sus vidas. Entonces, dicho todo eso, también me parece injusto o inapropiado, ¿no? Decir, pero el asesino de Kirk tenía o tiene una pareja que es transexual. Bueno, no vamos a culpar a la chica transexual de la barbaridad, el crimen abyecto, indefendible, repugnante que cometió este muchacho, Tyler, ¿no? O sea, no se trata aquí de ir culpando a los transexuales, ¿no? Dejen en paz a los transexuales, ¿no? Un asesino es un asesino independientemente de sus preferencias sexuales, ¿verdad? ¿Verdad? O de su militancia política, o de su origen étnico, o de su confesión religiosa. Así como este chico tiene o tenía una novia transexual, también había vivido toda la vida dentro de la iglesia mormona. No vamos a decir, entonces hay que vigilar a los mormones, porque el asesino había sido mormón toda su vida. No. El asesino no representa ni a su novia transexual, ni a los mormones, ni a los republicanos, ni a los demócratas, ni a la izquierda. Se representa a sí mismo y se representa muy mal porque se ha desgraciado la vida.
Dicho todo eso, también me ha sorprendido, y aquí termino, que el gobernador de Utah diga que ahora el asesino o el sospechoso de la muerte del pobre muchacho Kirk ya no quiere colaborar con la policía. Presionado por su papá, por su tío, por un amigo religioso, ustedes recuerdan, se entregó, ¿no? Y dijo, bueno, sí, yo lo maté, pero ahora ha cambiado su actitud, su discurso, y empieza a decir, no, yo no soy el culpable, todo esto es una conspiración, y ya no está cooperando con la justicia. Vamos a ver cómo termina eso, ¿no? Estas son entonces las noticias del día, y la más alentadora, y por eso he visto este gorrito, es que Estados Unidos está cerca de Venezuela. Andrés Oppenheimer, que es un gran periodista, muy influyente periodista, tiene una columna que publica en muchos periódicos serios, y además es un escritor muy leído, dice hoy que él sí cree que Trump va a ordenar algún tipo de operación militar aérea en Venezuela, destruir. Las noticias son en general buenas. Se ha conocido hoy de fuentes confiables, entre ellas el diario español El País, que ayer el destructor de Estados Unidos, el buque de guerra Dunham, Jason Dunham, interceptó a un buque sospechoso de bandera venezolana. Ese buque, esa embarcación, estaba a unas 48 millas náuticas de las costas de Venezuela. O sea, recién había salido de Venezuela. A los marinos americanos del USS Dunham les pareció que esa embarcación venezolana era extraña, sospechosa, y decidieron intervenirla. Según se ha quejado la Cancillería de la dictadura venezolana, fueron 18 los marinos estadounidenses armados, fuertemente armados, ha lloriqueado el canciller venezolano Gil, quienes se acercaron a la embarcación de bandera venezolana. La intervención en ese buque buscando drogas habría durado varias horas, según la versión oficial de la tiranía de Caracas. Aparentemente, los marinos estadounidenses no encontraron drogas. Se trataba, al parecer, de un buque atunero, llevaba atún, y el buque se llama Carmen Rosa, y todo ocurrió al noreste de la isla de La Banquilla. Pero muy interesante, todo ocurrió bien cerca de Venezuela, 48 millas náuticas. Por eso la Cancillería venezolana ha protestado, ha lloriqueado, ha gimoteado, ha proferido alaridos y ha dicho, nos han intervenido un buque atunero en aguas territoriales, en mares venezolanos. Si es así, me parece muy bien. Si los buques de guerra de Estados Unidos siguen acercándose a las costas venezolanas y ya no están a 50 millas, sino a 20 o a 10, me parece mucho mejor. Cuanto más cerca estén de Venezuela, mejor, porque más poderosa y más eficaz será la presión militar contra la dictadura venezolana. O sea que es la segunda intervención. Esta vez, claro, no hundieron al buque atunero, como en su día habían hundido de uno o varios misiles a la lancha rápida de 4 motores que llevaba drogas de San Juan de Unare a la isla de Trinidad. Pero me parece muy bien que el buque de guerra Dunham y los demás estén vigilando y patrullando las aguas cercanas a las costas venezolanas. Me parece muy bien y celebro que la intervención haya dejado por lo menos nerviosos a los venezolanos. Pero nerviosos a buen seguro están los jefes y espadones de la dictadura. Además, se ha conocido hoy que 5 aviones cazabombarderos
de Estados Unidos, aviones F-35B, han llegado a un aeródromo militar de Puerto Rico, sumándose a los 10 aviones de caza F-35 de Estados Unidos que ya estaban en Puerto Rico, ahora son 15. Una clara señal de que están nerviosos los jefes y espadones de la dictadura de Caracas es otra noticia que se ha conocido hoy de fuentes bastante serias, bastante rigurosas. Esta noticia la he leído en varios portales o diarios y también la he leído en los despachos del siempre bien informado periodista Emanuel Rincón. Se afirma que Jorge Rodríguez envió a Washington a un hombre de nombre Alberto Vollmer, un empresario muy acaudalado, un empresario muy rico, al parecer un empresario amigo de él, para negociar con altos funcionarios del Departamento de Estado. Según estas versiones periodísticas, Vollmer habría ofrecido al gobierno de Trump la caída de Maduro, de Cabello y de Padrino López, de los tres. Recompensas que, sumadas las tres, llegarían a la friolera de $90 millones. Al parecer, Vollmer se habría ofrecido a facilitar la transición, o sea, que Maduro, Cabello y Padrino partieran al exilio, pero con sus dineros robados, mal habidos, y que Jorge Rodríguez asumiera el poder, todo el poder en Venezuela. Con lo cual la dictadura no dejaba de ser una dictadura, solo que el jefe de la dictadura dejaba de ser Maduro y pasaba a ser Jorge Rodríguez. La propuesta de Vollmer, al parecer, según he leído, también implicaba que Rodríguez y su hermana Delcy se quedaban con los $90 millones de las recompensas, lo que, de ser cierto, habría constituido una abierta traición a Maduro, a Cabello y a Padrino. No solo porque Rodríguez Jorge, gallinazo sin plumas, quería quedarse con todo el poder, sino además porque quería quedarse con todas las recompensas de los tres. Ojalá esto sea cierto, no solo porque la propuesta de Vollmer fue desestimada por el gobierno de Trump, sino porque revelaría que hay grietas, hay fisuras, hay deslealtades y hay felonías dentro de la cúpula venezolana, dentro de la tiranía bananera venezolana. Por último, he leído en el Wall Street Journal un largo reportaje de Juan Forero, según el cual, como la cocaína ya no puede salir de Venezuela en vuelos aéreos ni en embarcaciones marítimas, porque Estados Unidos lo está vigilando muy de cerca todo, entonces la cocaína de Colombia ya no va a Venezuela, ya no pasa por el Cartel de los Soles, sino baja a Ecuador y quizá también a Perú, pero principalmente a Ecuador. Y desde Ecuador se dirige, se despacha a México y luego de México a Estados Unidos. Esa es la ruta del Pacífico, ¿no? La cocaína sale de Ecuador y sale de Perú, pero sobre todo de Ecuador y pasa por México. O sea que el Cartel de los Soles en estas semanas no está en condiciones de operar, no está en condiciones de despachar sus vuelos cargados de toneladas de cocaína y por lo tanto Maduro y sus secuaces deben de estar extrañando los dólares frescos, aunque manchados y hediondos, del negocio de la cocaína. Bien se sabe que el fentanilo no pasa por Venezuela, el fentanilo pasa por México. Y el Cartel de los Soles o exporta cocaína o exporta cocaína. Y como los gringos, los americanos, no le permiten hacerlo más, entonces Maduro se estaría quedando sin dinero líquido.